Oye, hijo, ¿te gustaría ganarte la lotería? Eso es lo que cree la mayor parte de la gente, pero no se detienen a pensar que el agave va a tardar 7 años en madurar y por lo tanto lo importante no es qué está pasando ahorita en el mercado, es cómo va a estar el mercado dentro de 7 años, que es cuando realmente voy a tener un producto para cosechar. ¿Quién paga los platos rotos en el negocio del agave? Los oportunistas, los que entran cuando no deben, compran planta muy cara, rentan tierras muy caras, le meten cuanto agroquímico se le ocurre al ingeniero decirles que le pongan y cuando lo cosechan no vale. Cristalino es un producto hecho para México y lo consumen los mexicanos, pero en otros países realmente el cristalino no les gusta y no lo quieren. Desafortunadamente llega uno a pensar que aprecian más la calidad del producto afuera del país que adentro del país. Ese éxito no fue otra cosa más que campañas de mercadotecnia muy exitosas. Habíamos 3 produciendo tequila 100% agave: Herradura, 7 Leguas y Tapatío. Y no había más. Todo lo demás eran tequilas mixtos. Tuve la fortuna de conversar con un hombre muy reconocido en la industria del tequila, el ingeniero Carlos Camarena, cofundador de Tequila 8 y parte de una familia que por generaciones se ha dedicado a producir tequilas de calidad. En este episodio hablamos de cómo una idea que parecía solo un hobby se convirtió en una propuesta disruptiva que llevó a Tequila 8 a posicionarse a nivel internacional con lotes únicos que no se parecen entre sí. También tocamos temas claves como la volatilidad cíclica del agave y la lección que parece aún no entendemos. Una charla para quienes aman el tequila y para quienes quieren descubrir lo que hay realmente detrás de una botella de tequila. Si te gusta este episodio, sígueme en la plataforma donde lo estás escuchando y en redes sociales para que yo pueda llegar a más historias como esta. Hola, estamos en otro episodio. Estoy muy contenta porque es la primera vez que estamos grabando desde el municipio de Arandas y pues tenemos un gran invitado. Estoy la verdad muy emocionada. Regularmente estoy nerviosa, pero ahora no. Ahora estoy muy emocionada. Arandas, lo he dicho antes, es un municipio que yo creo que tiene muchas cosas que resaltar. Entre ellas, bueno, que sus tacos, su fiesta en enero, son plastiqueros y también por excelencia pues son tequileros. Y hoy estamos en Tequila 8. Debía yo la visita aquí a las instalaciones desde que lo abrieron y hoy pues estoy contenta porque estoy con su co-creador, el ingeniero Carlos Camarena. Gracias por aceptar la invitación, por tenernos aquí. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Es su casa. Sean bienvenidos y espero que pasemos un buen momento y que ustedes pasen un buen momento en estas instalaciones. Así será. Estoy emocionada de ver qué platicamos. Estuve investigando, haciendo mi tarea y me salía por ahí que ustedes como familia vienen siendo descendientes de José María Guadalupe de Cuervo, el que fundaría Tequila José Cuervo hace muchos años, en 1795. ¿Sí es así o no? No que yo sepa, la verdad, mis antepasados, bueno, vinieron directamente de España, de hecho de ascendencia judía, entonces eran judíos sefaraditas y en España cuando la época de la Inquisición a los judíos los obligaron a convertirse y después no contento de eso los empezaron a sacar del país, algunos emigraron hacia el norte de África y en el caso de mi familia, que es Camarena, emigraron hacia acá, hacia México. Estamos hablando de hace 8 generaciones, pero no tengo yo conocimiento de alguna relación de parentesco con la familia de José María Cuervo. Ok, entonces estoy mal. Esa información no sé de dónde salió, pero nunca lo he oído mencionar en la familia de que tuviéramos ningún lazo de parentesco con ellos. Es que vi un video donde incluso relacionaba como todas las casas de San Matías, los Orendain, los de Cascahuín, los Rosales, y todos venían de esa rama familiar. Sí, sin embargo, tengo... Tequila Carrera. Sí, son mis primos segundos, también Camarena, también. Y Juan Carlos, mi primo, se ha dedicado a hacer el árbol genealógico familiar, pero si encontró algún grado de parentesco con los Cuervo, solo él lo sabe. Es decir,
Hay un grado de parentesco, sí, con los Rosales. De hecho, mi tío abuelo Agustín, casado con una Rosales, familiar de los Rosales de Cascahuín. Y sí hay algunos lazos de parentesco con los Orendain también. Mi tía María Elena es Herrera Orendain y hay parentesco. En aquellos entonces, cuando se estilaba que ahora sí que los tequileros se casaran entre sí, las mismas familias, para unir esfuerzos, pero no había yo escuchado esta relación de posible parentesco con José María Cuervo. Pero si Juan Carlos, mi primo, lo dice, entonces seguramente así es, porque él se ha dedicado mucho a estudiar la genealogía de la familia. Sí, ahí por YouTube hay un video. Luego también, a ver si esto sí es verdad, que también son parientes del inventor de la televisión a color. Sí, definitivamente. González Camarena, Guillermo González Camarena, ahí sí hay un lazo de parentesco con él, así es. Entonces, por ese lado sí se confirma de que yo tengo conocimiento. El otro probablemente sea verdad, pero yo no tenía el conocimiento porque yo no he estudiado tan a fondo la genealogía como lo ha hecho Juan Carlos, mi primo. Ok. Tu papá crea la marca Tapatío. Fue mi abuelo. Mi abuelo. Un poquito de la historia, cómo nos convertimos en tequileros y cosas por el estilo. De hecho, viene desde mis tatarabuelos. 2 de mis tatarabuelos fueron los primeros que se les ocurrió en algún momento dado traer plantas de agave de la zona del Valle de Tequila hacia la zona de los Altos, porque el agave no es nativo de esta zona, fue introducido por ellos. Y de hecho esos 2 tatarabuelos míos tuvieron las 2 primeras tabernas, que ahora conocemos como fábricas de tequila o destilerías. En aquel entonces eran tabernas. Uno en el municipio de Arandas, que fue don Pantaleón Orozco, y otro en el municipio de Jesús María, que fue mi tatarabuelo Pedro Camarena Ramírez. Decían por ahí que cuando trajeron los hijuelos por primera vez a esta zona, pasaban por los caseríos y la gente salía a tomar los hijuelos diciendo piñas, piñas. Creían que eran piñas y que eran comestibles. Platicaba mi papá y mi abuelo que en esta zona no había pobreza, sino que había miseria, que la gente tenía hambre. Entonces, por eso era el entusiasmo de que la gente veía pasar estos carretones jalados por bueyes en los que traían esas plantas, y tan no eran conocidas aquí en la zona que la gente creía que eran piñas. Para su sorpresa, pues, se encontraron con que ni eran comestibles ni eran piñas. Sin embargo, hasta el día de hoy, al agave que cosechamos le seguimos llamando piñas. Piñas, sí. Sí. Entonces, ellos trajeron el agave por primera vez en la década por allá de 1880 y fundan esas 2 primeras tabernas en los 2 municipios salteños de Arandas y de Jesús María. Entonces, como historia familiar, ahí empieza a haber una relación de los Camarena con el agave y con el tequila. Primero fueron agaveros, después producían tequila. Por supuesto, en ese entonces no tenían marca, sino que todo se vendía por aquí en las tienditas y en las cantinas locales sin marca, a granel. Y realmente lo utilizaban en la producción de tequila como una especie de negocio lateral, que solamente lo hacían 2 o 3 meses al año durante la temporada de secas, porque en otras temporadas, estaban ocupados principalmente sembrando maíz, cuidando ganado, tenían otras actividades, y solamente en las secas, cuando ya no había mucho más que hacer en el área agrícola, es cuando ellos entonces ya cosechaban el agave y 2 o 3 meses producían un poco de tequila de una manera muy rústica, y con esos 2 o 3 meses de producción les alcanzaba para vender durante todo el año, porque, como repito, se vendía nada más en las cantinas de los poblados locales, y sin nombre y sin marca ni nada. Entonces, oficialmente, mi abuelo Felipe Camarena Hernández es el primer tequilero ahora sí que oficialmente reconocido, porque fue quien ya establece la fábrica La Alteña en 1937 y saca la primer marca que se produjo en la familia, que fue Tequila Tapatío. Y esa fábrica la iniciaron mi abuelo y su hermano Agustín Camarena, y al siguiente año, 1938, ahora sí que construyeron otra fábrica, una segunda fábrica, y los 2 eran socios de esas 2 fábricas. Después, por eventualidades, se separaron y mi abuelo se quedó con La Alteña,
y mi tío Agustín se quedó con lo que ahora es Casa Camarena, que en aquel entonces le llamábamos simplemente El Chinarejo. Y es la otra fábrica de donde viene la otra rama de los Camarena como productores de tequila. Pero venimos de ese tronco común, básicamente de 3 hermanos Camarena que emigraron de España perseguidos porque tenían ascendencia judía, y son los que vienen a establecerse a esta zona de los Altos, y son los que empiezan con el cultivo del agave y con la producción de tequila en la década de 1880, o sea, ya hace 150 años. Eso es lo que, de alguna forma, lo que venimos arrastrando, y parte de esas historias familiares que eran el cómo trajeron esas plantas, a ver si se daban aquí o no, y cómo la gente realmente no las conocía, y de dónde viene el nombre de piñas de agave. Pues es de esos acontecimientos que ocurrieron ahora sí que a finales del siglo XIX. Ya son varias generaciones. Quiero entender cómo tu papá te metió a la industria o cómo nació esa pasión, porque te escuché en varias entrevistas y hablas con mucha pasión, con mucha entrega. Pues muchas gracias por eso. Realmente yo creo que ya viene de nacimiento. Como digo, ya en la familia traemos el tequila en la sangre, a veces hablando de manera metafórica y a veces también hablando de manera real, porque también nos tomamos un que otro tequila, entonces por ahí circula por la sangre. De hecho, mi papá era ingeniero químico, ya como segunda generación, produciendo tequila en la Alteña con la marca Tapatío, y después él saca otra marca al mercado en 1988, que fue el Tesoro de Don Felipe, para honrar la memoria de su padre, como una herencia que había recibido él de su padre. Pero yo en mi juventud no me imaginaba o no me veía haciendo tequila. A mí me gustaba mucho el campo, sí. Recuerdo que desde niño, cuando no estábamos en la escuela, yo me iba de vacaciones con una hermana de mi papá. Nos íbamos los 3 meses que en aquel entonces nos daban de vacaciones, nos íbamos al rancho, y yo me la pasaba en el rancho. De alguna manera también, cuando crecí un poquito más, a los 10 años de edad, yo aprendí a manejar un jeep que tenía mi padre, y yo era el encargado de llevar los jimadores temprano en la mañana a los campos a que empezaran a jimar agave. Entonces me empezó a gustar mucho a mí la cuestión del campo y la cuestión del agave. Entonces, una vez que crecí y que había ya ahora sí que la oportunidad de elegir qué estudiar, yo me fui por agronomía, porque yo me imaginaba a mí mismo produciendo la materia prima que mi padre iba a convertir a su vez en tequila. Pero yo decía, yo me encargo de la parte de campo y mi papá que se encargue de la parte del tequila. Para mi sorpresa, cuando regreso ya de la universidad con mi título como ingeniero agrónomo, listo para irme al campo, mi padre me dijo, ay, qué bueno que ya regresaste, porque yo ya estoy cansado de estar sentado en un escritorio lidiando con papeleo, permisos del gobierno, pagos de impuestos, etcétera, etcétera. Así que siéntate en mi silla y toma mi lugar, y yo me voy al campo. Yo le dije, espérame tantito, aquí hay algo malo. O sea, yo estudié agronomía, se supone que yo debo estar en el campo y tú sigues haciendo lo que tú haces. Dijo, no, yo no tengo idea de cómo producir el tequila, porque realmente, aunque sí iba mucho a la fábrica, nunca le presté tanta atención, porque a mí me llamaba más la atención la parte agrícola. Dije, entonces yo no sé cómo se produce el tequila, y por supuesto no tengo idea de cómo se pudiera manejar una empresa, y de la noche a la mañana quieres que me ponga aquí a dirigir una empresa. Oye, de haber sabido, tal vez hubiera estudiado administración de empresas, hubiera estudiado química, hubiera estudiado alguna otra cosa y no agronomía. Me dijo, ya aprenderás, si tienes dudas ya sabes dónde encontrarme, yo me voy allá al campo. Y realmente fue lo que hizo. Y a él ahora sí que le encantaba sentarse en una cerca de piedra a ver a los jimadores, a ver a la gente trabajando en el campo. Y de repente le decía, oye, ¿pero qué haces aquí todo el día ahí sentado? Dice, estoy viendo crecer el agave. Dice, oye, no puedes ver crecer el agave. El agave tarda 6, 7, 8 años en llegar a madurez. No lo vas a ver crecer de un día para otro. Decía, no llevo prisa. Y entonces se fue, se sentó en una piedrita y ahí se la pasó y me soltó el paquete. Entonces ahora sí que la fuerza de la necesidad me vi forzado a tener que aprender cómo hacer tequila y empezar a aprender cómo manejar una empresa. Pero como digo, no estaba originalmente en mis planes. Una vez que empecé a hacer esto, obviamente me enamoré del proceso y me enamoré del tequila. Entonces, al final del día, para mí la satisfacción es que recibí lo mejor de ambos mundos. Hasta la fecha yo sigo encargado de todos los campos de agave, de producir el agave que necesitamos para las 2 fábricas
que tenemos en la actualidad, tanto para la Alteña, donde se sigue produciendo Tapatío y el Tesoro, como para esta fábrica donde producimos Tequila 8, pero toda la parte agrícola yo me encargo para las dos fábricas y a la vez soy el director general de ambas empresas. Entonces hubo una combinación de conocimiento ya, tanto procesos de producción como procesos de administración, pero originalmente ni siquiera entraba en mi mente. Yo no me veía produciendo tequila, yo me veía cultivando agave. Entonces, ¿cómo nació? Pues se fue dando y al final fue un poquito forzado porque mi papá, eso fue lo que me dijo: qué bueno que llegaste, tú siéntate aquí y yo ya me voy al campo. Y bueno, no me quedó más remedio que sentarme, aprender, y solamente en mis ratos libres podía ir al campo, y hasta la fecha déjame decirte que eso es lo que hago. Yo vengo a trabajar a la oficina. Normalmente mi día a día sería en la mañana primero al campo y primero con los gimadores, ya después a fábrica a ver aspectos de producción y finalmente llegar a la oficina a trabajar, porque a veces digo, bueno, ya nada más voy a pasar a la oficina porque tengo que firmar unos papeles, una cosa, 5 minutos y me voy. Y la realidad es otra. Una vez que llego a la oficina ya no hay manera de salirme porque hay un pendiente, otro más, y ya no salí. Entonces procuro dejar el aspecto administrativo para la última parte del día. De lo contrario ya me quedé atorado y me quedo sin ir al campo. Y también cuando la parte administrativa se vuelve un poco complicada, o cuando me falta un poquito de claridad o de serenidad, o incluso cuando me siento muy estresado por lo que esté pasando, ya sea en áreas de producción o áreas administrativas, ¿qué hago? Tomo mi camioneta, me voy al campo, me pongo a caminar entre los agaves, y para mí ese es mi relax. Ahí me relajo, limpio la mente otra vez y regreso otra vez con nueva visión o con nuevo ánimo. Para mí el campo tiene ese efecto relajante. Para mí esa es la parte que me gusta y es la que me relaja. Lo demás lo sé hacer y lo hago con todo gusto y me encariño mucho con lo que hacemos, pero la parte del campo para mí tiene ese atractivo principal, que fue realmente donde desde mi niñez yo me criaba más estando en el campo que estando en el pueblo. ¿Son productores de todo lo que procesan de agave? No en la actualidad, es decir, durante muchos años fuimos autosuficientes, pero de pronto el tequila comenzó a volverse cada vez más popular, y llegó un momento, sobre todo en estos últimos años, que se disparó la demanda. Debido a la pandemia, la gente se vio obligada a encerrarse en su casa. Y entonces, no teniendo más que hacer, principalmente en Estados Unidos, la gente que hacía, compraba unas botellas en la licorería, se iba y se encerraba en su casa y se dedicaban a beber y a ver Netflix. Entonces se disparó la demanda del tequila y llegó un momento donde ya el agave que nosotros mismos estábamos produciendo no era suficiente para abastecer la demanda. Y la forma de reaccionar es, incrementa tus plantaciones de agaves. Sí, de acuerdo, pero eso va a tardar 7 años en llegar a su madurez. Entonces, ahí se abrió un hueco, un gap que estamos tratando de en próximos años cubrir y volver a ser autosuficientes. Pero ahorita llevamos algunos años donde procesamos el agave que producimos nosotros, pero también compramos agave en el mercado. Y aquí principalmente gente cercana a la familia y gente cercana a las fábricas, gente que conocemos de toda la vida, incluso empleados de las fábricas, pero que también tienen sus parcelas de terreno, también plantan agave, y luego llega y dice, oiga, pues por favor, cómpreme mi agave y procéselo y demás. Y entonces nosotros tratamos de apoyar a la gente que también nos ha apoyado a nosotros durante generaciones. De hecho, también te escuché decir que has vivido muchos ciclos del agave y que se vuelve a repetir esta historia donde baja el precio y sube, y luego entramos a sembrar cuando está muy caro porque nos vamos a hacer ricos. Eso es lo que cree la mayor parte de la gente, pero no se detienen a pensar que el agave va a tardar 7 años en madurar, y por lo tanto lo importante no es qué está pasando ahorita en el mercado, es cómo va a estar el mercado dentro de 7 años, que es cuando realmente voy a tener un producto para cosechar. Y desafortunadamente casi nadie lo ve así. En mi ciclo de vida yo llevo 3 ciclos completos de escasez, abundancia, pero además déjame platicarte que esa fue mi tesis en la universidad. Mi tesis fue un estudio de mercado del agave y cómo se venía comportando el agave. Los datos más antiguos a los que pude llegar a tener acceso venían de 1904. Y puedo decirte que en estos 120 años que han pasado, los ciclos se repiten una vez y otra vez y otra vez cada 16 años. ¿Y por qué cada 16 años?
2 ciclos de vida del agave. Si, por ejemplo, alguien aquí en la zona siembra tomate verde y les va bien y fue muy buen precio, al año siguiente todos quieren plantar tomate. Hay tanto que se les cae el precio. Ya otra vez al nuevo ciclo, ya nadie quiere porque les fue muy mal. Y los pocos que lo hacen vuelven a tomar precio, pero ahí estamos hablando de cultivos anuales y entonces es rápido reaccionar o estos efectos ocurren de un año a otro. Con el agave tardando 7 hasta 8 años en llegar a su completa madurez, resulta con que 2 ciclos de vida del agave son 16 años y cada 16 años nos pasa lo mismo. Lo que realmente a mí me sorprende es que no hayamos aprendido la lección. Si llevamos 120 años repitiendo el mismo error una vez y otra vez y otra vez y tropezando con la misma piedra, es, hombre, caray, quien planta agave, para empezar, diría yo que no vive del agave. No puedes vivir del agave de inicio porque vas a tener que invertirle al agave durante 6 o 7 años antes de sacarle algo de regreso. Por lo tanto, quien planta agave, primero vives de otra cosa, tienes alguna fuente de ingresos aparte y el agave podríamos decir que es un negocio lateral. Es un negocio lateral al que hay que invertirle mucho, por lo tanto debería verse como esa inversión a largo plazo. Oye, empiezo a invertir ahorita, pero es una inversión a 7 años. Entonces, ¿cómo va a estar dentro de 7 años el mercado para ver si me conviene o no? Desafortunadamente, la mayor parte de la población, eso es lo que me sorprende, el que basan sus decisiones de acuerdo a qué es lo que está pasando el día de hoy en el mercado. Y eso es lo que nos lleva a los ciclos. Cuando el agave está escaso y se pone caro, todo el mundo se emociona y todo el mundo quiere entrar al negocio del agave pensando que se van a hacer ricos. Que dicen, no, pues es que mira, mi vecino, mi compadre, mi primo, mi tío, qué bien les ha ido con el agave, vámonos a meter al agave. Todo el mundo se mete al mismo tiempo, pasan 7 años, todo ese agave llega a madurez al mismo tiempo y resulta que hay más agave maduro que lo que la industria puede procesar. Resultado de eso, el precio se desploma. Y entonces mucha gente dice, ya no quiero saber del agave, ya perdí mucho dinero con esto. Se salen, se deja de plantar agave. 7 años después, sorpresa, no hay agave suficiente para abastecer la industria. Y viene otra vez el ciclo de escasez y luego el otro de abundancia. Así no le hemos venido llevando durante 120 años. Yo digo que de los agaveros tradicionales, es decir, la gente que se dedica a esto de muchos años, realmente a lo largo del tiempo no conozco un agavero pobre. Porque a lo largo del tiempo es bueno, pero siempre y cuando haya constancia, persistencia en hacer eso. Recuerdo una ocasión también como historia que un día mi padre me dice, oye hijo, ¿te gustaría ganarte la lotería? Y dije, claro que me gustaría. Dice, es que yo tengo el secreto. Dije, pues pásamelo, yo me quiero ganar la lotería. Dijo, es muy sencillo, compra todos los boletos. Si compras todos los boletos, pues traes el premio en la bolsa. Y dije, ay, qué chistosito me saliste, ¿verdad? ¿Cómo voy a comprar todos los boletos? Digo, bueno, si te quieres algún día sacar la lotería del agave, eso es justamente lo que tienes que hacer. Compra todos los boletos. Eso significa planta año tras año, tras año, tras año. Algunos años vas a perder dinero, otros años como en la lotería vas a sacar reintegro, es decir, vas a salir a mano. Pero cuando caiga el gordo, lo traes en la bolsa y con lo que te dé esa ganancia del agave en época de escasez va a cubrirte todas las pérdidas que tuviste anteriormente y te va a hacer un colchón que te va a cubrir las pérdidas futuras esperando al siguiente ciclo. Pero mientras tanto, sigue comprando tu boletito cada año, sigue plantando. Entonces, quien tiene esa constancia, a la larga, el agave es buen negocio. ¿Quién paga los platos rotos en el negocio del agave? Los oportunistas, los que entran cuando no deben, compran planta muy cara, rentan tierras muy caras, le meten cuanto agroquímico se le ocurre al ingeniero decirles que le pongan, o sea, le gastan muchísimo dinero al agave y cuando lo cosechan no vale. Y entonces se salen y al salirse, primero perdieron porque entraron pagando todo muy caro y su producto no vale. Se salen en ese momento y entonces lo que perdieron es la oportunidad de reponerse si hubieran seguido adelante. Son los que siempre pagan los platos rotos, esos agaveros no tradicionales que entran y salen al mercado del agave dependiendo de lo que está pasando el día de hoy. Digo, no, lo que está pasando hoy no tiene relevancia, es lo que va a pasar dentro de 7 años. Entonces también a veces como broma les digo a mis hijas que mi verdadero trabajo aquí es ser el mago
Digo, independientemente de que soy el agrónomo y a rato soy el productor de tequila y a rato soy el administrador, digo, el verdadero trabajo es ser el mago, el que llega al escritorio todos los días en la mañana y saca la bolita de cristal a tratar de empezar a predecir el futuro, porque necesitamos imaginarnos ese futuro, cómo va a estar dentro de 7 años, es decir, cuánto agave vamos a necesitar dentro de 7 años, cuánto tequila queremos producir o vamos a estar produciendo dentro de 7 años, cuánto de eso realmente podemos colocar en el mercado, porque en base a ese futuro de 7 años, tengo que tomar decisiones el día de hoy. Tengo que decir cuánto agave planto hoy, de acuerdo a lo que vi en 7 años a futuro. Entonces, pues es como una bolita de cristal. Desafortunadamente, debo decirles que mi bola de cristal no es muy buena. Diario está nublada, turbia, me falla mucho. Entonces, tratamos de predecir el futuro, pero tiene un gran margen de fallas. Entonces, no somos tan buenos prediciendo el futuro. Entonces, aunque tengo el trabajo de mago, también debo decir que no soy un mago muy bueno. De serlo, siempre tendríamos abastecimiento suficiente. No estaríamos como ahorita que sí salimos, sobre todo también en la escasez, que sí salimos a comprar al mercado y salimos a comprar agaves muy caros porque no teníamos lo suficiente, porque 7 años atrás no habíamos previsto ese futuro. Y también se habla que en esas crisis pues surgen todas estas variantes de los tequilas mixtos, del cristalino, porque hay mucho agave o al revés. ¿Es así? Más que el cristalino, yo diría que sí. Efectivamente, todo lo que ocurre con el tequila siempre está ligado al agave. Todo el tequila originalmente se producía con 100% de agave. Pero ¿qué sucede? En la década de los 40 o de los 50 fue cuando tuvimos la primer norma de tequila que permitió el tequila mixto. ¿Por qué se permitió? Porque no había suficiente agave. Había un ciclo de escasez de agave, no había suficiente. El gobierno, por otro lado, te dice lo que queremos es que exporten, queremos divisas, entonces te voy a autorizar a que pongas un poco de azúcar en tu producción. Y salen los primeros tequilas mixtos, que en aquel entonces era 80% de agave y 20% de azúcares de otra procedencia. Pasan los años, vuelven a haber estas crisis recurrentes y en otra de esas crisis recurrentes, pues otra vez no hay suficiente agave. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues ponle más agua al tequila, bájale la gradación, porque originalmente era de 46%, después bájalo a 40% de alcohol, pero a la vez vamos aumentando la cantidad de azúcares de otra procedencia para la producción de esos tequilas mixtos. Y entonces se volvió a cambiar la norma y entonces ya era un 60-40. Otra vez, otro ciclo de esos de escasez y abundancia, sobre todo en época de escasez, y otra vez no hay suficiente agave. El gobierno vuelve a cambiar la norma y ahora te permite el uso de 51% de agave y 49% de otros azúcares. De ahí ya no pueden irse, ahora sí que a mayor porcentaje de azúcares, porque entonces ya pierdes cualquier rastro de legitimidad como tequila. El hecho de que la mayor parte de tu materia prima pudiera ser azúcar de caña, pues entonces ya no es tequila. Por lo tanto, ya de ese 51, 49 no puede bajar y no debería bajar. Y hemos vivido otras crisis de agave y realmente ya no se ha movido la norma. Pero esos cambios que hubo y esos tequilas mixtos y cómo el porcentaje de otros azúcares fue aumentando, fue otra vez el resultado de esas crisis de agave que vienen pasando cada 16 años. La crisis recurrente del agave es la que nos impacta en todo lo demás. ¿Y los cristalinos? Bueno, el cristalino más bien, hasta donde yo sé, vino de que algunas empresas tenían exceso de inventario de añejo, el añejo no se estaba comercializando tan rápido, y entonces una forma de buscarle salida a ese añejo era, bueno, vamos creando algo diferente. ¿Qué hacemos? Bueno, tomo este añejo, lo paso por filtros de carbón activado, le quito el color, le quito prácticamente todo el sabor, ahora le pongo algunos saborizantes artificiales y lo vendo más caro porque es un añejo cristalino, porque ya le quité todo el color. No solo el color, también se le quita prácticamente todo el sabor al pasarlo por filtros de carbón activado. Se convierte en un espíritu un poco más neutro y luego se le pone un poquito de saborizantes y hay que vendérselo más caro al consumidor. A mí en lo personal eso me parece que es un fraude al consumidor, porque le estás vendiendo más caro algo que a propósito destruiste, porque para mí el cristalino no es otra cosa más que ya destruiste el proceso de tequila, los aromas naturales del agave, los sabores naturales del agave, ya se los quitaste. Junto con eso, el color y los sabores que venían de la barrica. Entonces, el propósito de un tequila añejo o extrañejo es tomar sabores y olores de la barrica.
Y si después de eso se los quitas, pues entonces ¿para qué lo hiciste? O sea, me parece absurdo, pero el nacimiento de los cristalinos realmente fue debido a eso. El cristalino incluso todavía, aunque ya es muy popular, no está reconocido dentro de la norma del tequila. No existe como un tipo oficial o como una categoría oficial de tequila, los cristalinos. La norma sigue diciendo que en tequila solamente existen blanco, joven abocado, reposado y añejo. Y en ningún momento hace mención a cristalinos. Okay. Entonces fue más bien ese exceso de inventario de algunas empresas que lo que fue, vamos buscando cómo lo cambiamos y vamos haciendo una gran campaña de mercadotecnia para que esto se venda, y se vendió y lo lograron. Entonces, como mercadotecnia estuvo muy bien. Como calidad del tequila, a mí me parece que un cristalino está demeritando la calidad del tequila porque ya le quitaste lo que originalmente tenía y terminas añadiendo sabores artificiales para poder hacer que sepa más o menos bien y a la gente le guste y se lo tome. Que también dicen que atrajo a consumidores que no eran del tequila, por lo mismo de que cambió el sabor. Yo creo que fue el producto de la mercadotecnia más que cualquier otra cosa, y principalmente aquí en México. Vamos, nuestros mercados principales, sobre todo el mercado de Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación, el cristalino prácticamente no se consume allá. El cristalino es un producto hecho para México y lo consumen los mexicanos, porque gente, aún mexicanos, pero en otros países, realmente el cristalino no les gusta y no lo quieren. Desafortunadamente llega uno a pensar que aprecian más la calidad del producto afuera del país que adentro del país. Y para mí ese éxito no fue otra cosa más que campañas de mercadotecnia muy exitosas. Y sí, a lo mejor gente que tomaba otras bebidas decían, ay, pues esto casi no sabe a nada, está bien suavecito. Pues precisamente ese es el problema, que casi no sabe a nada. Un tequila debe saber. ¿A qué? Debe saber a tequila, debe saber a agave, debe ser rasposito en la garganta. Esos son propuestas del tequila. Ay, no, algo bien suavecito y que no sabe a nada. No, pues entonces toma vodka y también pone de una vez saborizante. Y pues, ¿cuál es la diferencia? A fin de cuentas son espíritus más neutros que dependes de lo que le estás añadiendo más que de lo que realmente habías destilado. Y en este caso, con ese paso de filtros de carbón activado, pues realmente le quitaste todo lo que tenía, tanto del agave como de la madera. Y acabaste con ese espíritu neutro y pues hay que poner saborcitos. Ah, pero está bien suavecito. Pues sí, pero el tequila no debe ser suavecito. El tequila debe saber a tequila. Estamos ahorita con un proyecto, empezamos a hacer quesos artesanales. Por ahí traemos para regalarle, para que lo pruebe. Son productos de leche de cabra y de vaca. Tenemos ahí nuestra granja y también los procesamos. Y ahorita para Capreto, ¿cómo se llama la marca? Pues para nosotros es muy claro lo que queremos, no queremos entrar a este tema de la industria para producir más y añadirle pues químicos o aditivos, pero es más claro porque ya lo vemos en el consumidor que nos pide cosas más limpias y cosas más sanas, y que además el consumidor demanda transparencia, cómo está hecho tu producto. Sí, la trazabilidad. No. Exactamente. Y antes no, y entonces todo este boom fue como investigué que fue como en los 70s y 80s, pero ahí no había tanta claridad y yo quiero preguntarle por qué ustedes no le entraron, por qué, o sea, decidieron seguir el proceso de manera tradicional. La respuesta sería muy sencilla, diría, si no está roto, ¿para qué componerlo? Es decir, siempre habrá un segmento de consumidores que estén dispuestos a pagar extra por productos de mayor calidad. Entonces, el meterte a un proceso muy industrializado, de alguna manera empieza a quitarle un poquito el alma al producto del agave, en este caso, en el tequila. Entonces, nosotros procesos seguimos, aunque nos hemos expandido, seguimos conservando procesos tradicionales de la misma manera en que mi padre y que mi abuelo lo hacían antes, porque para nosotros eso tiene un valor, y es el valor justamente de decir, este producto no está alterado o modificado para tratar de agradar al consumidor. Mi papá decía, no era mi papá, era mi abuelo el que decía cuando empezó a fabricar tequila, que le decían que era una locura y que el tequila a nadie le gustaba y que el tequila era nada más para embrutecerse y emborracharse y que no había mercado para eso y demás. Decía, miren, a mí déjenme tranquilo, yo lo voy a hacer a mi manera
Y si se vende, bueno, y si no, ténganme paciencia y yo me lo tomo. Así Yo de me lo fácil. acabo. Si no se vende, no le hace, ténganme paciencia y yo solito me lo termino. Entonces, para nosotros eso tiene mucho valor, el decir, seguimos conservando esos procesos tradicionales. No se trata de crear mayor cantidad solo porque sí, sino que se trata de conservar el valor de la calidad. Entonces, para nosotros, les decía, es muy importante y es parte de la sostenibilidad de la industria o de nuestras fábricas en la familia. Es decir, no por querer yo tener un peso más en la cuenta del banco voy a echar a perder o voy a cambiar este proceso y lo voy a tecnificar mucho. ¿Y qué sucede con las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que van a hacer? Yo prefiero enseñarles valores y enseñarles a hacer las cosas bien desde el principio, enseñarles a respetar la naturaleza, a tratar de ser lo más autosustentables posible, tanto en términos, ahora sí que biológicos como en términos humanos también. Si alguien me pregunta, oye, ¿por qué en tu línea de envasado aquí hay 50 personas poniendo etiquetas a mano? Oye, porque una máquina lo podría hacer más rápido, más eficiente y mucho más barato. Pero ¿dónde queda el factor humano? También tenemos una responsabilidad con la sociedad de crear fuentes de empleo, de alimentar familias, de permitirles que se desarrollen y que crezcan a sí mismos. Yo recuerdo que había mucha gente que se jubilaba y querían seguir trabajando. Y mi papá le seguía dando trabajo y diario nos decía, cuídenme a mis viejitos. Yo me acuerdo cuando yo era joven que de repente decía, oye, papá, ¿pero por qué le estás pagando a don Chemita o a fulanito de tal si viene y no hace nada? Porque ya el señor está grande, pero se ganó el derecho a venir y no hacer nada porque lleva 50 años trabajando conmigo. Así que mientras él se sienta útil, será bien recibido y lo poco mucho que haga no me importa, va a seguir percibiendo su sueldo semanal. Porque si nos deshacemos de ello y lo mandamos a su casa a sentarse, se va a morir. Entonces, él se siente que está haciendo algo útil, lo haga o no lo haga, se merece el que quede aquí. Entonces, ya decía, cuídenme a mis viejitos y no me los vayan a correr. Y demás. Entonces, para nosotros, ese tipo de valores que son también el cuidar tu entorno, tanto en la parte ambiental, sí, pero también tu entorno en la parte social. ¿Cuál es tu responsabilidad social ante toda esta gente? Tenemos mucha gente trabajando con nosotros que, al igual que en mi caso, ya son tercera o cuarta generación, porque su padre ya trabajaba con nosotros, su abuelo trabajó con nosotros, hasta su bisabuelo llegó a trabajar con mi abuelo. Entonces, para nosotros es, ¿cómo les decimos? Oye, ya no hay trabajo y vete para otro lado. Oye, es que en tu familia ahora sí que me has favorecido con tu trabajo durante generaciones. Lo mínimo que puedo yo hacer es corresponder cuidándote también de aquí para allá. Entonces, para nosotros, decía, eso es lo importante. Cuando hablamos de que somos una empresa familiar, no nos referimos al hecho de que una familia sea la dueña de la empresa. Nos referimos a que somos una gran familia en cuanto a todos los colaboradores que vienen de varias generaciones de gente trabajando con nosotros y que por lo tanto seguimos siendo las mismas familias haciendo lo mismo que hacía mi abuelo o mi bisabuelo hace 80 o 100 años. Entonces, esa parte es la que nos gusta a nosotros cuidar. La parte ambiental está muy bien, hay que cuidarla. También tratamos de ser autosustentables. Tenemos un programa de reciclaje donde todos los residuos, absolutamente todos, se reciclan. Tenemos paneles solares para generar nuestra propia energía eléctrica y no depender del carbón o de compuestos de petróleo para generación de energía por Comisión Federal de Electricidad. Hoy no, mejor fuentes más limpias y más sustentables. ¿Por qué? Porque hay que cuidar de alguna manera nuestro planeta, pero también hay que cuidar nuestra gente. Entonces es importantísimo ese cuidado del entorno social. Vamos. De que se funda Tequila Tapatío con tu abuelo. Sí, con mi abuelo. ¿Qué otras marcas? Porque luego me revolvía yo porque hay varias marcas. ¿Qué otras marcas han nacido? En la Alteña es Tapatío y es el Tesoro Don Felipe. Durante alguna temporada muy pequeña de repente maquilamos una marquita de tequila que se llamaba Excelia. Y luego ya no lo hicimos. Con Alambiques, cuando nació, aparte de Tequila 8, durante una temporada también maquilábamos una marca de tequila que se llama Trago, que también desapareció ya del mercado, y decidimos quitarnos de las maquilas y enfocarnos únicamente a nuestras marcas. Entonces, en la Alteña es Tapatío y el Tesoro, y aquí en Compañía Tequila Los Alambiques producimos Tequila 8 y Curado. Son nuestras dos marcas, nada más. Hay también una leyenda en el Tesoro de Don Felipe.
que dice que no sé si tu abuelo o tu papá cuando falleció había como un lugar secreto que nada más ellos entraban o él entraba y que cuando lo abrieron pues eran barricas con tequila. ¿Es verdad? No era tan secreto, pero sí fue con mi padre el asunto. Teníamos aquí en el centro de Arandas, en lo que solía ser la casa de mi abuelo, ahí en los sótanos, se construyeron unos sótanos y ahí se almacenaba tequila, ahí se guardaba el tequila en barricas. Entonces, en algún momento hubo algunas barricas que entraron a maduración el tequila y que por azares del destino, ahora sí que se le olvidaron a mi papá, que ahí las tenía. Entonces, años después, como 4 años después, de repente, en una de las visitas por ahí en la cava y demás, pues en aquel rinconcito, oye, ¿qué hay allá? ¿Qué tenemos en esas barricas? ¿Qué es lo que sea? No se acordaba qué era. Y el descubrimiento fue que era un tequila que tenía más de 3 años ahí guardado, del cual no se acordaba. Y entonces de allí, a la hora de sacar ese tequila, que ya tenía más de 3 años de añejamiento, decide envasarlo con esa marca, el Tesoro Don Felipe. Fue el primer añejo, que de hecho en las primeras etiquetas la etiqueta decía muy añejo. Y pudimos usar esas etiquetas por algunos pocos meses y luego, por supuesto, el gobierno nos hizo parar. Dijeron, no existe la categoría muy añejo en tequila, no existe ese tipo de tequila. De acuerdo a la norma, solamente hay blanco, abocado, reposado y añejo. O sea, así que no puedes ponerle muy añejo. ¿Por qué muy añejo? Y mi padre, recuerdo que solía decir, bueno, todos los tequilas añejos en el mercado son entre 1 año y año y medio, 18 meses, 12, 18 meses. Este tiene más de 3 años, es más que un añejo. Si en coñac tienen el BSOP, el XO, el BS, de acuerdo a los diferentes años que pasaron en las barricas, ¿por qué no en tequila? Obvio que también en la Cámara de la Industria Tequila dijeron, no, eso no se puede hacer y olvídate. Y se acabó. Y entonces tuvimos que cambiar las etiquetas, pero mi padre se quedó con la idea. Y de ahí fueron 20 años de que estábamos tocando puertas y presionando en la Cámara de la Industria Tequilera y a la Secretaría de Economía en aquel entonces. Es decir, necesitamos crear otro tipo de tequila. Para aquellos tequilas que tienen más añejamiento necesitamos abrirnos un poquito más. Tardamos 20 años y después de 20 años de estar presionando, finalmente se logra el tener otro tipo de tequila. Y ahí es donde nace el extra añejo. Por definición, ¿qué es un extra añejo? Un tequila que pasó en barricas más de 3 años. Que eso fue lo que originalmente habíamos hecho con el Tesoro, con esas barricas, que no fue otra cosa más que un olvido de mi padre. Se le olvidó que ahí estaban esas barricas, no se revisaban muy frecuentemente y cuando acordamos, pues ese tequila ya tenía 3 años y medio ahí guardado y entonces había que sacarlo y salió con la marca del Tesoro de Don Felipe. Ese fue nuestro primer añejo, que realmente podríamos decir que fue el primer extrañejo en lanzarse al mercado 20 años antes de que el extrañejo se convirtiera en una cuestión legal o en algo realmente reconocido. Entonces, por ahí con ese y otro tequila también que tuvimos que se guardaba en barricas de coñac, porque normalmente en la industria casi toda utilizamos principalmente barrica de roble americano, que previamente contuvieron bourbon, pero teníamos también algunas barricas de roble francés que se habían utilizado para añejamiento de coñac, y ahí también, posterior a ese primer Tesoro, sacamos otra versión de Tesoro, pero añejada en barricas francesas, que hasta la fecha es el Paradiso, que en ese caso fue de 5 años ya de añejamiento, y a partir de entonces Paradiso siempre ha sido 5 años de añejamiento, específicamente en barrica francesa, que antes contuvo coñac. Pero otra vez salió muchos años antes de que se fuera reconocido los tequilas extrañejos. Y luego, cuando por fin se reconoce, había otro pequeño truco. Como algunas de las empresas grandes no estaban preparadas o no querían realmente que saliera esa categoría, todavía recuerdo algunas discusiones con un representante de una de las casas grandes que decía que qué vergüenza para nosotros como México. ¿Cómo vas a sacar al mercado un tequila de 3 años muy orgulloso? Mira, mi tequila tiene 3 años y vas a querer competir con coñacs y whiskies que tienen 10, 15, 18, 21 y 30 años y tú con 3 años. Y recuerdo que me hizo enojar mucho una vez y que le dije, pues mira, a lo mejor a ti te dará mucha vergüenza, pero a mí no. No podemos comparar tequila con whisky ni con coñac. Somos diferentes.
Y a mí me da mucho orgullo, y si son 3 años, 4 años, 5 años, yo con mucho orgullo los voy a presumir, porque no somos ni coñac ni whisky. No puedes comparar peras con manzanas. Y si ellos la uva la obtuvieron en un solo año, nosotros tan solo llevamos ya 7 años o 8 años con el agave en el campo. Así que somos diferentes, no nos puedes comparar. Diferentes cosas que no las puedes comparar una con otra, y a lo mejor a ti te da vergüenza, a mí no. Pero bueno, así de ese tamaño se ponían las discusiones. Eventualmente se logró, pero como las empresas grandes no querían, entonces hubo un truco. La primera norma que permitió el extrañejo decía que en el caso de un tequila reposado o de un añejo, podías poner en la etiqueta cuánto tiempo había durado en barrica, pero si era extrañejo no podías ponerle. Por lo tanto, todo el mundo iba a asumir que era de 3 años y no más. Y ya para ese entonces nosotros teníamos tequilas de 5 años, de 7 años, incluso hubo uno que utilizamos para nuestro 75 aniversario de la fábrica La Alteña, que fue añejo, 10 años. ¿Por qué añejo y no extrañejo? Porque si lo llamábamos añejo, podía poner qué edad tenía, cuánto duró en barricas, 10 años. Si le ponían la etiqueta extrañejo, por ley no podíamos decir cuánto tiempo se había madurado, y todo el mundo iba a suponer que eran 3 años. Entonces llegamos a sacar un añejo de 10 años porque había ese candado en el extrañejo. Hasta posteriormente, en otra revisión de normas, por fin se autorizó que el extrañejo también pudiera hacerse mención de cuánto tiempo había durado en la barrica. Pero estos eran cosas que, sobre todo las empresas grandes, y que son las que en muchas ocasiones controlan el mercado, no estaban preparados para productos de ese tipo, de esa alta gama. Y lo que hacían era poner una serie de trabas. Decíamos, bueno, pues si tú pones trabas, pues lo hacemos de otra manera. Y recuerdo también a ese mismo representante de la empresa diciendo, no, usted no puedes hacer eso, no le puedes poner 10 años al añejo, ya es un extrañejo. Y a ver, espérame, revisando la misma norma del tequila, dice que cualquier mezcla de un tequila añejo con un extrañejo automáticamente se convierte en añejo. Pues fíjate que qué descuidados nosotros, porque a este tanque de tequila, que tiene tequila de 10 años y 3 meses, certificado por el Consejo, pobre de mí, se me cayeron unas pocas gotas de añejo en ese tanque. Ya hice una mezcla de ese añejo con el extrañejo. Así que entonces oficialmente ya no se puede llamar más que añejo, pero sigue teniendo 10 años. Por lo tanto, añejo, 10 años. Y así lo sacamos al mercado. Decían, no se puede. No, sí se puede, pero hay que buscar la manera de hacer las cosas. Más burocracia, ¿no? Y porque muchas empresas de esas grandes no estaban preparadas y no tenían productos de esa calidad. Y todavía recuerdo cuando yo inicié en esto, realmente solamente habíamos 3 marcas en todo el país que producíamos tequila 100% agave. Todo era mixto. Habíamos 3 produciendo tequila 100% agave. Herradura, 7 Leguas y Tapatío. Y no había más. Todo lo demás eran tequilas mixtos. Entonces, si no tenían ni siquiera tequilas 100% de agave en aquellos entonces, mucho menos iban a tener con 3, 4, 5, 10 años de añejamiento, porque era tequila mixto, barato, rápido a sacarlo al mercado y rápido que se venda. Entonces, por eso había mucha traba y mucha oposición, porque no les convenía, no estaban preparados. ¿Por qué Tequila 8? Esa es otra historia. De hecho, ¿cómo surge Tequila 8? Bueno, con Tomás primero me voy a ir con un poquito la historia de mi difunto socio, un norteamericano que de hecho vivía en Inglaterra y durante años en Europa él abrió varios restaurantes, varios bares, pero se dedicaba a promover la cultura del tequila. Por eso le decía, tú eres más mexicano que el mole de Doña Mariana, además que naciste en Oregón. Digo, no cabe duda que los mexicanos nacemos en donde se nos da la gana. Digo, era un mexicano nacido en Oregón, en Estados Unidos, y vivía en Londres. Promovió tanto el tequila que eventualmente toda la industria le dio el reconocimiento como el embajador del tequila para Europa. Y nos conocimos, de hecho, en un evento que tuvimos en Europa cuando se reconoció la denominación de origen tequila en el año 1997. Pues fuimos a dar a Europa un grupo de tequileros como testigos de honor de esa firma del reconocimiento en Bruselas. Después fuimos a dar a Londres, y allí en Londres alguien dijo, tenemos que ir a comer al restaurante de Tomás se llama el Café Pacífico. Pues ahí nos conocimos.
en Café Pacífico, nos hicimos amigos. Él era también muy apasionado de los vinos, especialmente los vinos franceses y de Borgoña. Y todo el tiempo me estaba platicando del terruño, del terroir, dirían los franceses, de los vinos, dependiendo de su región y del microclima y de todo esto. Dije, ¿sabes que con el agave pasa lo mismo? No te puedo creer. Es un destilado. Los destilados no tienen terruño. Claro que lo tienen, y más en el agave. Imagínate esta planta durante 7 años absorbiendo no solo los rayos del sol, sino absorbiendo toda la energía de las plantas, de la vegetación, de los animales que están ahí cerca, la fauna, la flora. Como si en un viñedo te puede afectar la producción de la uva de un año a otro, imagínate con 7 años de estar ahí, con frío, calor, con un montón de cosas, diferentes microclimas, dependiendo de dónde específicamente está plantada el agave. Entonces nos salió la idea, bueno, ¿por qué no producimos un tequila? Pero era como un reto, casi como una vacilada. Oye, ¿por qué no hacemos un tequila para demostrar que de veras el terruño existe en un destilado? Pues vamos haciéndolo y vamos a ver qué. Y luego él me decía, bueno, pero eso lo puedes hacer tú solo. ¿Por qué me estás invitando? Tú eres el que tiene la fábrica de tequila. Dije, por 3 razones muy importantes. Una, eres mi amigo y confío en ti. Pero la segunda, si lo hago yo solo, me van a tachar de loco. Van a decir, este condenado tequilerito haciendo lo que eras. Digo, pero si tú estás involucrado, le vas a dar credibilidad al proyecto porque es el embajador del tequila en Europa. Tú ya tienes credibilidad. Y tercero, tienes restaurantes y bares. Ya tenemos dónde venderla. Mismo, si no planeamos vender mucho, pero dijimos aquí copiadito, ya tenemos en dónde servirlo y vamos a ver qué sucede. Bueno, entonces, bueno, ¿cuál es el primer plan? El primer plan o el primer paso es que tenemos que desarrollar una forma específica de producción, porque normalmente con todas las demás marcas, incluyendo a Tapatío y el Tesoro, para ser consistentes en el mercado, lo que hacíamos era producir con agaves de diferentes predios, pero todo mezclarlo en un solo lote para tratar de tener esa consistencia, que el consumidor realmente no se diera cuenta de que lote a lote el tequila sabía diferente. Tratamos de enmascarar esa diferencia en base a mezclas de tequilas blancos con agaves de diferentes procedencias para que se siguiera una misma línea, sabiendo de que si eventualmente un cliente o un consumidor tomaba 2 botellas de Tapatío blanco de diferentes lotes y las comparaba una con otra, iba a notar que había una diferencia. Pero se trataba de esconder siempre en toda la industria. No, el tequila siempre debe saber igual. Con nosotros era, a mí no me interesa que sepa igual, hay que hacer un solo proceso y una vez que establezcamos el proceso, vamos a dejar que el agave sea el que nos platique la historia de su vida. Y ya sabemos que esto va a ser diferente, cada vez va a ser diferente. Entonces rompimos el paradigma de que todo el tequila debía saber siempre igual, el tequila de la misma marca, sino que cada vez sabiendo de que iba a ser diferente y vamos a ver qué sucede. Bueno, allá en la Alteña estuvimos experimentando con diferentes procesos de producción, utilizando la tahona, sin utilizar tahona, fermentación con pulpa y fibras de agave, sin pulpa y fibras de agave, destilación nada más en cobre, en alambiques de cobre, nada más en alambiques de acero inoxidable, combinaciones de ambos. Para no hacer más largo el cuento, terminamos con 12 o 13 diferentes muestras. Dijimos, ya tenemos 13 maneras de hacer tequila con el mismo agave. Ahora vamos probándolas. Vamos a hacer una cata ciega y vamos a ver cuál es el que más nos gusta. Y recuerdo que le dije a Tom, pero esta cata no nada más es ciega, también va a ser muda. Dije, no me hables y yo no te voy a hablar, ni me vayas a influir, ni yo quiero influir en ti. Vamos a tomar notas y al final comparamos cuál es el que más nos gustó. Pues así lo hicimos y al final le digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el que más te gustó? Dijo, me gustó más la muestra número 8. ¿Y a ti? Yo tenía una pluma roja y un pedazo de papel y había puesto un 8 rojo nada más ahí. Yo, muy bien, ya tenemos definido el proceso. Entonces, el proceso número 8, ese es el que nos gustó. ¿Y qué hay del nombre? Por supuesto, no estábamos pensando en mercadotecnia, no estábamos pensando más que en que queríamos demostrar que el terruño existía en el agave. Dijimos, manténlo simple. Esta es la muestra número 8. ¿Muestra número 8 será? Y si ves la etiqueta, todo el mundo lo conoce como tequila 8. Sí. Arriba de la palabra 8, en letras pequeñas, dice muestra número. Sí. Ese es el nombre de la marca. Además de que no se podría registrar como marca 8. Es un número. Es algo de uso común, no lo puedes registrar como una marca para mí, porque si yo lo registro que 8 es mi marca, pues a todo el que utilice el número 8 o la palabra 8 en lo que sea, tendría que pagarme regalías porque soy el dueño de la marca 8. No se puede registrar, tiene que ser una marca compuesta. ¿Cómo es compuesta? Tiene que tener varias palabras. Muestra número 8, ese es el nombre de la marca, porque eso es
lo que originalmente fue la muestra número 8. Como te digo, no estábamos pensando en si suena bonito, si pegará bien, si la mercadotecnia, si lo que sea. Sencillo, esto es lo que es la muestra número 8, pues muestra número 8 se llama. Tan. Por eso el nombre. Ajá. Entonces puede que compre yo una botella y a los 3 meses ya no puedo encontrarme otro sabor. Puede ser, cada botella de nuestro tequila siempre tiene el campo específico del que vino el agave, dónde está ubicado, la altitud del campo, y el nombre del predio. Entonces, a los 3 o 4 meses probablemente ya estamos produciendo de un campo diferente, entonces va a traer las propias características de ese campo. Además, en la botella, en la parte de atrás viene un código QR que al ver ese código QR te va a mandar a nuestra página, y en la página de la empresa ahí viene la descripción completa del campo, vienen fotografías, vienen videos, cuáles eran las características de ese agave y si estaba a qué altitud, si estaba orientado al norte, al sur, si había más vegetación por ahí, qué tipo de vegetación, cómo esa vegetación pudo estar influyendo en los aromas y en los sabores que nos está dando el tequila. Entonces sí, de alguna manera va a ser cambiante y sucedieron varias cosas chistosas también con esto. Y por cierto, déjame terminar con la historia de cómo decidimos el nombre, que fue muestra número 8. Y ya después de que habíamos decidido, pues así que se llame muestra número 8, porque esto es lo que es, le dije a Tom, oye, ¿sabes qué? Además de todo, me gusta el nombre, por otras razones. Mira, el agave tarda 8 años en llegar a su completa madurez. Necesitamos 8 kilogramos de agave para hacer 1 litro de tequila. Dije, y además, por si fuera poco, soy el hijo número 8 de mi madre. Yo soy el 8. En la casa somos 9 hermanos, yo soy el 8. Dije, ¿sabes qué? Me gusta el nombre. Digo, ya, a partir de entonces ya la broma era encontrar coincidencias con el 8. Era, busca el 8. Me acuerdo una ocasión también que andaba por ahí en Nueva York y me tocó pasar por la 8ª avenida, por la avenida 8, y le tomé una foto al letrero de la calle y se lo mandé a Tom y le dije, mira, ya esta calle tenemos con nuestro nombre, porque la avenida 8, digo, mira, ya esta avenida nos pusieron, porque ya era la vacilada de encuentra el 8, a ver de dónde sale. Pero la razón original de la marca es porque era la muestra número 8 y tan sencillo como eso. Y luego al principio empezamos a hablar nosotros también del terruño, del terroir, y la gente decía, bueno, a ver, ¿y con qué lo compararon? No, pues espérame, es que es mi primer tequila blanco, pues no hay nada con qué compararlo. Espérate hasta que haya 2 o 3, hasta que realmente tuvimos 3 o 4 tequilas blancos de diferentes campos producidos con el mismo proceso. Le decíamos a la gente, a ver, pruébalos. Todo es tequila blanco, todo es de la misma marca, pruébalos. Oye, saben diferente. De eso es de lo que estamos hablando. Esa diferencia no es otra cosa más que el agave expresándose a sí mismo o expresando su historia de vida, no en palabras, por supuesto, pero en términos de aromas y de sabores. El agave me está diciendo algo. Y eso me está demostrando sus orígenes. Esto es lo que queríamos demostrar, que sí iban a saber diferentes debido exclusivamente al origen del agave. De dónde venía ese agave y tan. Eso es a lo que se le llama terruño. Eso es lo que se llama terruño y que viene del francés terroir, que en español terruño, y no lo utilizamos tanto. En la cultura de los vinos es muy, muy común el término terroir, que se refiere al lugar específico de origen de la uva que se utilizó para esa botella de vino. Entonces nosotros lo utilizamos para tequila. Al principio todo mundo, obviamente en la industria, también nos juzgaban de locos. Y sin embargo, pues los locos de alguna manera tuvieron éxito y la marca empezó a expandirse, empezó a crecer, y al día de hoy ya ves que hablan mucho del terruño, del terroir, ya no solo en tequila, sino que también en mezcal de Oaxaca, ya hablan de terroir en rones, porque dependiendo de dónde creció la caña de azúcar en tal isla del Caribe es diferente de tal otra isla, de tal otra, y entonces ya hablan también del terroir en rones y ya están hablando de terroir en otras bebidas destiladas. Fuimos los primeros locos que nos atrevimos a mencionar que el terroir existía en un producto destilado y que no era exclusivo del vino. Y de allí empezó, afortunadamente, a crecer un poco la marca. A la gente le gustó el concepto, le gustó que cada tequila iba a ser diferente. Nos encontramos en el camino con cosas que jamás nos esperamos, como el hecho de que de pronto se convierte en un artículo de colección. ¿Por qué de colección? Porque una vez que se terminó. Si se produjeron, por decirte algo, 1,000 botellas o 10,000 botellas o las que sean de un cierto campo, una vez que se acabó. Y ya no se vuelve a conseguir ese en el mercado. Y ya nos sucedió que en estos 18 años que llevamos de historia,
hemos sido capaces de repetir 2 campos. El tequila blanco de una década a la siguiente, viniendo del mismito campo, sabe diferente. ¿Por qué? Cambio climático, la fertilidad del suelo no era la misma, tenemos cambio climático, antes teníamos unos inviernos mucho más crudos, más fríos, ahorita los inviernos realmente son templados, ya difícilmente hace frío. Entonces lo que ocurrió en una década contra la siguiente década es diferente y por lo tanto otra vez son únicos e irrepetibles, porque podré repetir el origen del agave, pero no puedo repetir los sabores si no están sujetos a una manipulación, si no le estamos poniendo aditivos para tratar de que sepa más rico, más suavecito, más no sé qué, que no lo hacemos, sino que deja que el agave se exprese a sí mismo. Y entonces, en ese mismo campo me están contando ya 2 historias diferentes. ¿Cómo era el clima hace 10 años y cómo es el clima ahorita? Sí. En términos de sabores, los notas diferentes. ¿Qué pasó? El clima. Y ya cambió. Y entonces nunca nos esperamos eso y empezamos a ver gente que coleccionaba botellas y me tocó ir a un bar en Los Ángeles que a la hora de entrar dije, wow, el bar es mío, porque había un montón de botellas de 8 blanco y luego de reposado, luego de añejo. Te mostraban la carta y veías 8 blanco del rancho, por decir algo, el rancho actual, 8 las raíces a $12. Y luego un 8 blanco de rancho Los Mangos, cosecha 2010, $25. 8 el Vergel 2007, que fue con el primero que iniciamos en 2007. 8 el Vergel 2007, no 2 onzas, sino nada más una, $45. Dices, oye, pero si todo es tequila 8 blanco, ¿por qué vale $12 y vale 45? Pero porque ya no existe. Ya no si lo quieres probar, te voy a dar poquito y te va a salir caro, porque cuando se acabe, se acabó y no hay manera de que yo pueda volver a conseguir otra botella de este tequila. Entonces, cosas que ni siquiera se nos ocurrieron, no nos imaginamos. Digo, esto nació como una aventura que queríamos simplemente demostrar que el terruño existía y se manifestaba en un tequila, dependiendo del origen del agave. Y luego en el camino nos encontramos un montón de cosas más. Tomás se acabó vendiendo sus bares y restaurantes porque la vacilada que empezó a convertirse en negocio. Y entonces andaba él por todo el mundo promoviendo el tequila y terminó vendiendo sus otros negocios porque ya Tequila 8 le estaba absorbiendo mucho más de su tiempo. Y entonces dejó de hacer lo que hacía por dedicarse a Tequila 8. Jamás lo soñó, ni jamás lo soñé yo. No soñamos que pudiéramos construir una destilería como esta que tenemos ahorita y que seguimos en planes de expansión. O sea, ni en nuestros sueños más locos nos lo llegamos a imaginar, porque no era más que el querer demostrar que teníamos razón en una idea que sonaba loca. Y de ahí surgió esto. Y el éxito realmente es porque el producto fue aprobado también por el consumidor. Tantos años, pues toda tu vida dentro de la industria del tequila, ¿cómo has visto que ha cambiado esa preferencia del cliente o del consumidor? Bueno, lo que a mí me ha tocado notar es que definitivamente los consumidores actuales están mucho más informados y les preocupa mucho más cómo está producido cualquier producto. Por supuesto, el tequila. Nos hablan mucho de transparencia, quieren saber si estás cuidando el ambiente, quieren saber si estás cuidando tu entorno, quieren saber si le pusiste o no le pusiste cualquier pequeña gotita de aditivo, de glicerina, de lo que sea. Y un consumidor, entre más educado está el consumidor, más tiende a beber menos, pero con más calidad. Entonces, en vez de beberse 10 tequilas malos, se va a beber 4. Pero buenos, porque entonces se vuelven más conscientes de dónde gastar su dinero y cuando intentas darles esa transparencia, el consumidor va a reaccionar diciendo, me gusta lo que estás haciendo y lo quiero y demás. ¿Por qué? Porque tratas de ser transparente. Lo que te digo, entran a la página y ven toda la historia de ese campo de agave y cuánto pesaban en promedio las piñas, cuánto azúcar tenía, cuántos litros nos dio, cuántas botellas se llenaron. Ahí está toda la información completita para quien la quiera revisar. Y al consumidor le gusta eso porque encontramos que sí, el consumidor cada vez está, por un lado, más educado, pero por otro lado, más consciente de qué es lo que se va a llevar a la boca. Sí. Quieren saber cómo se hace y están, otra vez, más dispuestos a pagar un dinero extra por un producto artesanal. Así que también con los quesos les auguro un gran éxito. Gracias. Porque el consumidor está buscando cosas bien hechas, cosas artesanales, donde no se comprometa la calidad del producto por hacer más cantidad. Y también a mí me da gusto porque cuando
yo tenía 20 o que empiezas a tomar, buscabas más el efecto. Y ahora yo veo, de hecho creo que sí se habla de que ahora los jóvenes de 20 están aprendiendo a tomar alcohol. O sea, lo hacen de manera como un gusto, como lo que debe de ser, ¿no? Para realmente disfrutarlo, no simplemente para embrutecerse, Ajá, sino para sí. disfrutarlo, sí. Y eso pues me llena de emoción porque sí se puede volver un problema cuando no... Si no se sabe controlar el alcohol, sí puede ser un problema muy, muy serio. Uh-huh. Estamos llegando al final de la entrevista y siempre finalizo preguntándole a mis invitados cuál ha sido la decisión más difícil más valiente que has tomado. No difícil, más valiente. Esa sí es una buena pregunta porque he hecho demasiadas loqueras en mi vida, pero ¿cuál ha sido así como la decisión más valiente? Pues, y probablemente porque no tuve mucha opción, pues la decisión más valiente que creo haber tomado fue la de hacerle caso a mi padre, sentarme en la silla y empezar a manejar una empresa sabiendo nada. Desde aprende el proceso y aprende desde lo más básico de contabilidad, aprende a llevar una chequera, aprende a hacer otras cosas y aviéntate. Y o aprendes. Entonces creo que ha sido la decisión al mismo tiempo más complicada y más valiente. Decir, de esto yo no tengo ni la menor idea. Para mí, mi futuro ideal yo ya lo tenía todo muy bien trazadito en el campo, no dentro de la industria y no manejando una empresa. Y fue, pero si esta es la opción, la tomo y me aviento y estoy dispuesto a aprender y vamos a sacar esto adelante. Y gracias a Dios lo hemos ido sacando adelante. Gracias. Y ya no probamos el tequila. No, es que... ¿Cómo se degusta? Desafortunadamente platico demasiado. No, pero estuvo padrísimo. Hay quienes me preguntan, oye, ¿cuál es la forma correcta y la incorrecta de tomar tequila? Les digo, mira, la única forma incorrecta que se me ocurre de tomar tequila es solo. Me dicen, entonces no debo tomarme el tequila solo. Digo, puedes tomártelo derecho, pero solo no. Porque para apreciar un buen tequila hay que usar los 5 sentidos. Hay que olerlo, hay que probarlo, hay que verlo, hay que tocarlo. Digo, ¿y a qué horas vas a utilizar el 5º sentido que viene siendo el oído? Cuando estás con alguien platicando, cuando con alguien puedes tomar la copa y decir salud, entonces ahora sí lo vas a apreciar. Entonces para mí la única forma incorrecta es si estás tú solo, porque si estás bebiendo solo probablemente acabes borrachito de buró y eso no está bien. Entonces mejor hay que compartirlo con amigos, con familia, con alguien más, hay que platicar y fuera de eso que cada quien se lo tome como más le guste. Hay quien le gusta derecho, hay quien le gusta en las rocas, hay quien le gusta frío, hay quien lo quiere en un cóctel, ya sea en una margarita o en un charro negro o en una paloma. ¿Cuál es la forma incorrecta de hacerlo? Ninguna. Como a ti te guste, esa es la forma correcta de hacerlo. Nada más sigo recomendando que solo no. Ok, salud. Ay, qué rico. Salud, muchas gracias. Gracias, No, Carlos, señor. Carlos. Sí. Así me sigo llamando. Ingeniero, sí, ¿verdad? Bueno, cierto. esos ya son títulos que les ponen a uno en la universidad, pero a fin de cuentas eso no hace a la persona. Ajá. Lo que creo que nos define pues es de dónde venimos, cuál es nuestro nombre y cuál es nuestra historia, más que un título colgado en una pared. Entonces yo normalmente, Carlos está bien, de hecho muy pocos de mis empleados me dicen ingeniero, casi todos es Carlos y me hablan de tú, que también desde que estaba yo en la universidad a todos mis maestros yo les hablaba de tú. Se me acostumbré mucho así y no me gusta que me hablen de usted, sino que me hablen de tú. Y aquí dice, no, es que le hablo de usted por respeto. Le digo, bueno, le puedes hablar muy respetuosamente de usted a una persona y decirme, hágame usted mucho el favor de irse a no sé qué a su madre. Le hablaste de usted, pero le faltaste el respeto. Mejor háblale de tú y no le mandes a hacer no sé qué a su mamá. Y listo. O sea, el hecho de hablar de usted no significa que necesariamente que hay más respeto. No, porque con esa forma de hablar también lo puedes mandar mucho a no sé dónde. Entonces, mejor no me mandes y háblame de tú. Ya. Muy bien. Carlos, pues gracias por tenernos aquí. Estuvimos en Cascahuín y nos dijeron que habían hecho una cata con quesos. Y que había salido fabulosa. Entonces espero que los disfrutes con un buen tequila, 11. Como es tequila muestra 8, número 8. Y con unos muy buenos quesos Capreto. Sí.
Gracias, Carlos, otra vez por tenernos No, aquí. al contrario, muchas gracias a ustedes y ya no me pregunten más o voy a seguir hablando. En mi investigación, la verdad es que la gente habla muy bonito de ustedes como familia y como líderes y como jefes. Me dijeron repetidas veces, son muy honestos y muy apasionados. Entonces, felicidades por ese legado y todo lo que han hecho. A ustedes, si les gustó el episodio, compártanlo, suscríbanse, porque es de verdad la única manera que yo tengo para seguir motivada y seguir creciendo el canal para llegar a entrevistas como esta. Y a ustedes les cuesta 0 pesos darle suscribirse. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.